La luz del atardecer se filtraba por los amplios ventanales de la mansión Velasco en Oaxaca, bañando los intrincados frescos y los muebles de madera oscura con un tono dorado que realzaba la grandeza y la frialdad del lugar. Cada detalle, desde las alfombras persas hasta los exuberantes jardines que se extendían hasta el horizonte, proclamaba opulencia, pero el silencio era denso, casi sofocante, testimonio de la ausencia de vida y calor humano. Los pocos sirvientes, figuras silenciosas que se movían como sombras, evitaban cualquier contacto visual con su amo, manteniendo la distancia impersonal que él tan rígidamente imponía. Era un ambiente donde la riqueza material reinaba suprema y la soledad su reina invisible. En el centro de la vasta sala principal, imponente con un traje de alta costura que parecía una armadura, se encontraba Armando el magnate Velasco, de 60 años. Su cabello blanco, perfectamente peinado, y su mirada penetrante e intimidante contrastaban con la expresión de cansancio y profunda amargura que se reflejaba en su rostro. Las arrugas alrededor de sus ojos no eran producto de la risa, sino de años de cálculo y desconfianza. Su mano arrugada sostenía un sobre antiguo, sellado con un sello casi deshecho, la tinta descolorida de una escritura desconocida que no podía descifrar. El objeto parecía pequeño e insignificante en sus poderosas manos, pero despertaba una frustración inusual en el magnate. La frustración de Armando se manifestó en un gesto brusco. Arrojó la carta sobre la mesa de caoba pulida. El golpe seco resonó en el vasto salón. Su mirada recorrió al grupo de empleados reunidos, quienes se encogieron de miedo ante su mirada. ¿Alguien aquí puede decirme qué demonios está escrito aquí? Su voz era una mezcla de irritación y sarcasmo, con una arrogancia que se había convertido en su sello distintivo. ¿Por casualidad este es un idioma de muertos? Les doy todo mi dinero si alguien traduce esto. Todo mi dinero me oyen. La sonrisa cínica en sus labios revelaba su desprecio por la ignorancia ajena, mientras los empleados se miraban entre sí sin saber qué hacer o decir ante su arrebato. Fue entonces cuando Isabel la Bella Flores, de 25 años, la más joven de las criadas, se desmarcó de la pared. Su uniforme sencillo y ligeramente desgastado no ocultaba la dignidad de su postura erguida. Sus ojos oscuros y profundos, llenos de una sabiduría que la edad no le otorgaba, se fijaron en la carta. Con pasos delicados se acercó a la mesa, tomó el sobre y con una mirada de profunda comprensión que pareció penetrar la barrera de ignorancia de Armando, comenzó a traducir. «Es zapoteco, señor». Su voz era suave, pero firme, y la traducción no solo era literal, sino que estaba cargada de profunda emoción y sabiduría ancestral, revelando un mensaje de perdón y amor de una persona olvidada por Armando, quizás incluso por él mismo. La voz de Isabela, antes simplemente la de una criada, ahora resonaba con el poder de una verdad universal, paralizando al magnate y a todos los presentes. Armando sintió un escalofrío y una punzada de remordimiento, una grieta en su cinismo que no esperaba. Suscríbete y comenta desde dónde estás mirando. El silencio que siguió a la traducción de Isabela fue tan denso que Armando podía oír su propio latido, un ritmo que hacía tiempo parecía latente. Los demás empleados se despidieron con un gesto, y él se quedó solo con Isabela, con la carta aún en sus manos. Su mirada, penetrante antes pura intimidación, ahora reflejaba una mezcla de asombro y una renovada curiosidad. «Este idioma zapoteco», empezó, con la voz menos áspera que de costumbre. «¿Cómo lo sabes? ¿Y qué dice realmente esta carta?» La pregunta no era una orden, sino una petición, una grieta en su armadura que revelaba un deseo de comprensión. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una punzada de remordimiento por haber tratado la carta con tanto desdén, sin saber que contenía un secreto de su propio pasado. Isabela, con su paciencia y respeto característicos, comenzó a explicar. Habló de su remoto pueblo, enclavado en las montañas de Oaxaca, donde la lengua zapoteca y las tradiciones ancestrales se entrelazaban en la vida cotidiana. Describió la importancia de la oralidad, de la sabiduría transmitida de generación en generación, y cómo esa carta, con su antigua caligrafía,
era el eco de una época y una persona que Armando había olvidado. Su voz suave, sin pretensiones, llenó el silencio de la mansión con historias de su gente, su cultura y una conexión con la tierra y los ancestros que Armando, en su afán de poder y riqueza, había abandonado hacía mucho tiempo. No pidió nada a cambio, simplemente compartir su conocimiento, ofreciéndole una perspectiva de la vida muy diferente a la suya. Mientras Isabela traducía el resto de la carta, Armando se sintió abrumado por la emoción. Las palabras provenían de su madre, fallecida décadas atrás, un mensaje de perdón por el abandono infantil que lo había marcado profundamente. Su madre, una mujer sencilla del campo, tuvo que dejarlo al cuidado de unos parientes adinerados en la capital para recibir tratamiento médico que nunca llegó, y la carta fue su último intento de reconciliación. Armando, un hombre que se enorgullecía de no llorar nunca, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, como si el dolor de una vieja herida se reabriera. El dinero, que siempre había usado como escudo contra el dolor, no podía comprar lo que Isabela poseía, la paz interior de sus raíces y la capacidad de perdonar, algo que se había negado toda su vida. Impulsado por un inesperado deseo de redención y por llenar el vacío que la carta dejaba al descubierto, Armando tomó una decisión que le cambió la vida. No solo quería la traducción, quería comprensión. Isabela, dijo con voz ronca, no quiero que seas solo una sirvienta. Quiero que seas mi consejera cultural, mi guía. Me has abierto los ojos a algo que ni siquiera sabía que había perdido. ¿Aceptarás? Fue un gesto sin precedentes, una invitación a entrar en su mundo no como subordinado, sino como alguien que poseía algo que a él, con toda su riqueza, le faltaba: sabiduría y verdad. Fue el comienzo de su punto de inflexión emocional, una búsqueda desesperada por reconectar con la humanidad que había enterrado bajo montones de dinero. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Isabela en la vida de Armando comenzó a marcar un nuevo ritmo en la mansión. Las conversaciones, inicialmente sobre la letra y la cultura zapoteca, se expandieron a discusiones sobre la vida, los valores y la búsqueda de sentido. Armando, un empresario implacable, se encontró escuchando atentamente las historias de Isabela sobre la sencillez y la resiliencia de su gente. Empezó a interrogarla sobre sus rituales, sus creencias y la forma en que su comunidad lidiaba con la alegría y la pérdida. Observó cómo la vida en el pueblo, desprovista de lujos materiales, era rica en conexión humana y propósito, un marcado contraste con su propia existencia vacía. Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido. Sus socios y familiares, especialmente su ambicioso sobrino Carlos, quien codiciaba su fortuna y la presidencia de la compañía, comenzaron a sospechar. Armando se está volviendo senil, susurraban. Esa chica debe estar manipulándolo, intentando robarle su fortuna. La envidia y el escepticismo eran palpables en sus escasas visitas a Inonesin, la mansión. Carlos intentó socavar la credibilidad de Isabela, difundiendo rumores de que era una oportunista. La imagen pública de Armando como magnate inquebrantable se tambaleaba, y sentía la presión de su propia clase social, que consideraba la búsqueda de cualquier cosa que no fuera el dinero una debilidad o una peligrosa excentricidad. La resistencia cultural de Armando también fue un obstáculo interno. Había crecido en un entorno donde el progreso y la acumulación de riqueza eran los únicos valores. Aceptar la sencillez y la sabiduría de Isabela, que valoraba la tierra y a sus antepasados más que el dinero, desafió todo lo que había creído durante 60 años. Luchó contra un cinismo arraigado, la voz interior que le recordaba que el dinero es poder y todo lo demás es sentimentalismo. Con cada una de las historias de Isabela sobre la comunión con la naturaleza o la importancia de los rituales, Armando sentía una barrera interna, una voz que le impedía abrazar plenamente esta nueva perspectiva. Isabela, a su vez, sentía el prejuicio de sus compañeros. Susurros y miradas de desaprobación la seguían por los pasillos. La veían como alguien que se había aprovechado de la vulnerabilidad de su jefe, una agresiva
que buscaba ascender socialmente. La soledad que sentía antes de que Armando se fijara en ella se veía ahora agravada por la desconfianza de sus compañeros. La sociedad en general también la veía con escepticismo, dudando de la pureza de sus intenciones. Isabela, a pesar de su resiliencia, sentía el peso de estos juicios, pero su fe en la bondad inherente de las personas y la fuerza de su herencia cultural la mantuvieron firme en su propósito. En medio de esta nueva rutina, un suceso inesperado sacudió el frágil vínculo que se estaba formando. Llegó un mensaje urgente. Una pariente cercana de Isabela en su pueblo, su abuela, había enfermado gravemente. La noticia la obligó a regresar de inmediato. Se despidió de Armando con lágrimas en los ojos, sin saber cuándo volvería. La repentina ausencia de Isabela arrojó a Armando de vuelta a la soledad de su mansión, ahora aún más fría y vacía. La carta de su madre, que antes lo había perturbado, era ahora un doloroso recordatorio del vacío que Isabela había comenzado a llenar. Su partida fue un verdadero obstáculo, poniendo a prueba la profundidad de la nueva conexión y el compromiso que Armando había comenzado a sentir tan inesperadamente. La mansión volvió a reflejar su propio vacío. Armando se encontró solo de nuevo, rodeado de su riqueza y un equipo de sirvientes que, aunque eficientes, no lograban llenar el silencio. Intentó retomar su rutina laboral, pero las palabras de Isabela, la sabiduría de su cultura y la emoción de la carta de su madre resonaban en su mente. El miedo a la vulnerabilidad y la incapacidad de permitirse sentir, fruto de una infancia carente de afecto, se enfrentaban ahora a la ausencia de quien, en tan poco tiempo, se había convertido en su ancla emocional. Comprendió lo profundamente que Isabela lo había afectado, desestabilizando su fortaleza emocional y exponiendo una necesidad de conexión que había negado toda su vida. La resistencia cultural de Armando a aceptar la sencillez y la sabiduría de Isabela se puso a prueba. Se vio obligado a replantearse sus propias creencias sobre lo que realmente importaba en la vida. La grandeza de su mansión, su empresa de telecomunicaciones que lo conectaba con el mundo, parecía insignificante comparada con la profundidad y la verdad que Isabela encarnaba. La imagen de su pueblo, la sencillez de su gente, el contraste con la complejidad y la superficialidad de su propia vida, todo esto lo atormentaba. Comprendió que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la conexión humana, la comprensión cultural y la paz interior. La ausencia de Isabela lo obligó a una introspección dolorosa y transformadora. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. La necesidad de reencontrarse con Isabela consumía a Armando. Ya no soportaba el vacío de la mansión, el silencio que ahora parecía un grito. Impulsado por una urgencia que nunca había sentido en los negocios, ordenó a sus pilotos que prepararan su jet privado y, sin dudarlo, voló a Oaxaca. Desde allí, continuó su viaje en helicóptero, sobrevolando las escarpadas y densas montañas, hasta que divisó el pequeño y aislado pueblo de Isabela, un oasis de sencillez y colores vibrantes, tan diferente de su mundo. Al aterrizar en el improvisado claro, la diferencia entre su vida y la de ella lo golpeó con una fuerza abrumadora. Él, el magnate de las telecomunicaciones, se encontraba en un lugar donde la conexión se forjaba de frente y la riqueza se medía en cosechas y unidad. En el pueblo, Armando presenció una escena que jamás imaginó. Isabela cuidaba a su abuela enferma en una sencilla choza de adobe, iluminada únicamente por una lámpara. La comunidad, a pesar de sus propias dificultades, se unió para apoyarse, compartiendo comida, historias y oraciones. Vio la fuerza de esta gente, la profundidad de sus tradiciones, la sencillez de una vida en armonía con la naturaleza y con los demás. No había lujos, pero sí una riqueza humana que Armando, con toda su riqueza, jamás había conocido. Ver a Isabela, en su entorno natural, irradiaba una serenidad y una dignidad que el dinero no podía comprar, solo apreciar. Fue un choque de realidades que sacudió sus convicciones más profundas. Bajo el manto de un cielo estrellado,
que parecía aún más vasto y brillante, lejos de las luces de la ciudad, Armando e Isabela estaban sentados en un banco de madera. El aire nocturno traía el aroma de la tierra mojada y el lejano canto de los grillos. Armando, con la voz entrecortada por la emoción, confesó el vacío que había sentido en su ausencia. Isabela, yo no sabía qué hacer sin ti, admitió, con la voz cargada de una vulnerabilidad que nunca había permitido que nadie oyera. Mi mansión, mi negocio, todo parecía insignificante. Trajiste de vuelta algo que ni siquiera sabía que había perdido. Ese día, con la carta de mi madre, abriste un agujero en mí, un agujero que el dinero nunca llenó. Reveló sus miedos y arrepentimientos, la soledad de una infancia carente de afecto, la incansable búsqueda de aprobación a través del éxito financiero que lo había llevado a una vida de vacío. Isabela, con su serenidad característica, extendió la mano y le tocó suavemente. Señor Armando, la verdadera riqueza no se encuentra en las grandes casas ni en las cuentas, dijo, con palabras como un bálsamo. Está en las conexiones que forjamos, en el amor que compartimos, en la sabiduría que transmitimos. Su madre lo perdonó hace mucho tiempo, y usted también necesita perdonarse, necesita aceptarse. Permítase sentir, permítase amar. Esa es la mayor fortuna. Sus palabras, llenas de sabiduría ancestral y perdón genuino, derribaron las últimas barreras de Armando. Sintió una calidez en el pecho, una sensación de alivio que pareció liberar décadas de dolor reprimido. La superación de su dolor interior, su orgullo, su cinismo y su miedo a la rendición ocurrió en ese instante, bajo las estrellas de Oaxaca. Armando se dejó abrazar por la sencillez y la verdad de Isabela. Las lágrimas que había reprimido toda su vida finalmente fluyeron libremente por su rostro. Fue la consolidación de su vínculo, donde Armando e Isabela encontraron puntos en común en la humanidad y la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que juntos podían construir algo mucho más significativo que cualquier imperio de las telecomunicaciones. Él, el magnate que una vez había buscado el valor en los números, ahora encontraba su verdadera riqueza en la empatía y el amor incondicional que Isabela le ofrecía. La vida de Armando Velasco cambió radicalmente tras su experiencia en el pueblo. No solo patrocinó la educación de todos los niños del pueblo de Isabela, construyendo una escuela moderna y equipándola con tecnología y maestros calificados, sino que también invirtió en proyectos de desarrollo sostenible para la comunidad, como sistemas de riego y cooperativas artesanales. Armando comenzó gradualmente a alejarse del negocio de las telecomunicaciones, delegando responsabilidades en un equipo de confianza para dedicarse a la filantropía y, sobre todo, a la preservación de la cultura indígena de Oaxaca. Ya no veía a Isabela como una empleada, sino como una socia, un alma gemela en la nueva misión de su vida. El paso más significativo de Armando fue la creación de la Fundación Corazón Zapoteca, una institución dedicada a la traducción, documentación y preservación de las lenguas ancestrales y el conocimiento indígena, no solo en Oaxaca, sino en todo México. Isabela, con su sabiduría y profundo conocimiento de las tradiciones, se convirtió en la directora de la fundación, y su pasión y pureza guiaron los proyectos. La antigua mansión de Armando, antes fría e impersonal, se transformó gradualmente en un vibrante centro cultural, con bibliotecas repletas de textos indígenas, aulas donde se enseñaban lenguas ancestrales y espacios para exhibiciones de artesanía local. Donde antes solo había silencio, ahora resonaban risas, voces en lenguas olvidadas y el sonido de la sabiduría compartida. Los beneficios sociales y personales para ambos fueron inmensos. Isabela, la joven huérfana que creció en una aldea remota, encontró un propósito mayor para su vida, una socia poderosa en la misión de valorar y proteger sus raíces culturales. Ya no era una sirvienta invisible, sino una líder respetada, cuya voz ahora se veía amplificada por la estructura y los recursos de la fundación. Armando, a su vez, descubrió la verdadera felicidad y un sentido más profundo a su existencia. El vacío en su alma,
que ni todo el dinero del mundo podría llenar, ahora se llenó de amor, conexión humana y la satisfacción de ver el impacto positivo de su trabajo en la vida de cientos de familias y en la preservación de un patrimonio cultural invaluable. Su nueva filosofía de vida fue un testimonio viviente de su transformación. La verdadera riqueza no reside en lo acumulado, sino en lo comprendido y compartido. Su mayor fortuna, según había aprendido, residía en la sabiduría y el amor que ahora dedicaba a Isabella y a la Fundación. La historia de Armando Velasco se convirtió en un faro, una prueba, de que la humildad y la verdad pueden silenciar la arrogancia y llenar el vacío existencial, mostrando al mundo que los milagros existen cuando el corazón se abre a los demás y se reconecta con la humanidad. 20 años después, la Fundación Corazón Zapoteca de Armando e Isabella se había convertido en un faro de esperanza y conocimiento, con programas de intercambio cultural y escuelas que enseñaban lenguas indígenas en comunidades de todo México y más allá. Armando, ahora octogenario, pero con un brillo en la mirada que nunca tuvo en su juventud, estaba sentado en el porche de su antigua mansión, ahora un vibrante centro cultural. A su lado, Isabella, quien se había convertido en una respetada líder comunitaria y guardiana de la sabiduría ancestral, leía a un grupo de niños un antiguo libro escrito en zapoteco. Juntos vieron a jóvenes de diversos orígenes, algunos de ascendencia indígena, otros de familias urbanas, aprender unos de otros, compartiendo historias y juegos en un mosaico de culturas e idiomas. La mansión, antaño símbolo de soledad y lujo vacío, ahora irradiaba vida, llena de la riqueza de la cultura, la educación y la conexión humana. El legado de Armando e Isabella perduraba en cada sonrisa, en cada palabra de una lengua ancestral renacida, demostrando que la verdadera riqueza de la vida reside en la capacidad de valorar, comprender y compartir lo que realmente importa. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Deja un corazoncito si crees que la sabiduría y el amor son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de redención y segundas oportunidades. Comenta: la cultura es la mayor riqueza, si también crees en la fuerza de nuestras raíces.